Bueno, bienvenidos a Calpe en esta 31 edición del Trofeo Villa de Calpe, a cargo del Club Ciclista Calpe. En esta manga de los cadetes hemos visto la previa. Recordamos anteriormente a esta manga lo habían disputado las féminas. Recordamos victoria para María Gómez por delante de Maite Hernández y de Andrea Fraile, eso en cuanto a la categoría élite. Y recordamos, rectificando un poquito las clasificaciones que teníamos de las féminas, en féminas cadetes recordamos victoria para Cristina Soler por delante de Sandra Alonso y de Sofía Rodríguez, y en la categoría junior victoria para Alba Teruel por delante de Celia López y de Empar Félix. Aquí con este 31 Trofeo Villa de Calpe se iniciaba la Challenge de la Comunidad Valenciana, estos Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana en este 2014. Recordamos anteriormente los cadetes, ya comenzada la temporada, ya habían disputado esa Volta a Gandía y ese Trofeo San José en Benejama, donde recordamos conseguía la victoria Josué Gómez del Jiménez Ganga Primoti por delante de Carlos Garrido del Gandía Jorge Canet, y cerrando el cajón Miquel Montoro del Grupo Deportivo Llopis. Aquí, cuando vemos imágenes de la cabeza del pelotón, habíamos visto el circuito, el mismo recorrido que las féminas, 15 vueltas. Aquí en la parte inferior derecha podemos ver la vuelta en la que nos encontramos. En línea de salida 114 corredores, con imágenes. Tenemos a cola pelotón, ahí tenemos a Tomás Castelló, ahí un poquito delante suyo, ahí nos parece ver a Juan José Martínez de la Perla Negra, ahí a punto de cerrar esta primera vuelta, prácticamente salida lanzada desde el inicio. Hay hombres del Llopis, del Jorge Canet, ahí con el dorsal 43, de Abel Pérez. Aquí hombres del restaurante Zafiro, ahí teníamos a Lev Vileski. Y recordamos, teníamos 3 pasos puntuables de metas volantes en estos Juegos Deportivos. Vuelta 4, 8 y 12. Y esa simbólica, entre comillas, paso de montaña ahí en la vuelta 10. Ahí tenemos hombres del Pascual Montparler. Repetimos, 114 corredores que tomaban la salida. Vamos a detallar un poquito lo que eran los equipos que habían tomado la salida por orden de dorsal. Tenemos al Grupo Deportivo Llopis, al Respetat, Gandía Jorge Canet, Eset Valencia Terra y Mar, Jiménez Ganga Primoti, Restaurante Zafiro, Memorial Pascual Montparler, el Club Ael Chirrindulari, después el Team Valverde, pues la Perla Negra y el Grupo Deportivo Natural eran los que tomaban la salida. Allí también mencionaron a hombres del Portal de la Marina, Tomás Miralles, que también tomaba la salida aquí. Recordamos, para totalizar esos 114 corredores. Recorrido llano, aquí alrededor de Les Salines. Prácticamente había que circunvalar Les Salines, aproximadamente unos 3.800 metros por vuelta. Ahí, cuando tenemos con ese dorsal 48, tenemos a Borja Altur en estos intentos, primeros intentos de carrera, esta vuelta 2. Y cómo vamos a ir paso por paso, más o menos lo que ha sido el desenlace de esta carrera. Ahí volvemos a imágenes de cola de pelotón. Ahí con ese dorsal 85 a Juan Santiago Gandía. Aquí a punto de cerrar la segunda vuelta. Aquí encarábamos esa larga recta de meta. Vemos el pelotón enfilado aquí en la parte trasera. Hoy contábamos con 2 cámaras cubriendo la parte delantera y trasera del pelotón. Ahí con la colaboración, como decimos siempre, altruista
de Pepe Membrives y de Ramón Ruiz. Y ahí como cámaras Joaquín Arronis y Javier Rico. Ahí tenemos esa parte trasera e incluso algún pequeño corte, pero como vemos aquí al paso por meta, esos cambios de ritmo, parones. Ahí ya comenzando la tercera vuelta. Ahí vemos al fondo algún intento allí por la parte derecha. Recordamos día sin viento, al igual que las féminas. Recordamos que el inicio de la carrera de las féminas con amenaza de lluvia. Aquí vemos esa calina que delata la alta humedad. Ahí a cambio, pues prácticamente el viento cero. Tal vez un poquito en la otra parte del circuito. Ahí vemos Les Salines. Hay que bordear esta parte. Y ahí en cuanto al calendario cadete, recordamos ahora después de este 31 Trofeo Villa de Calpe, el pelotón cadete que se va a desplazar hasta Castellón. Recordamos ese inicio de la Copa Manrubia. Recordamos 5 y 6 y 12 y 13 de abril. Por lo tanto, 4 etapas. Y recordamos el día 5 ese trofeo Ayuntamiento de Valduxó. El día 6 el trofeo Cadetes de Alqueríes. El día 12 en Xilxes. Y cerrando el día 13 la 13ª Copa Miguel Manrubia en Segorbe. Sí, por lo tanto, 2 fines de semana completos. Pero recordando también esta semana próxima en la que nos encontramos, recordamos Campeonato de la Comunidad Valenciana de pista en San Vicente. Hay doble jornada sábado y domingo. Ahí vemos imágenes de cola pelotón. Hay una caída ahí con el dorsal 16, Mario Tarí, el que se ha quedado cortado aquí en esta rotonda. Hay un hombre del Gandía, Jorge Canet. Hay un enganchón y menos mal que sin importancia. Así que continuamos en carrera. Ahí pasamos a Antonio Aradra del Grupo Deportivo Natural. Aquí delante nuestro ese dorsal 110, Pedro Rodríguez. Ahí la siguiente rotonda. Aquí bordeando Les Salines. Vemos el pelotón como se enfila ahí al fondo. Mientras vemos al pelotón, recordamos un poquito lo que fueron los Juegos Deportivos Cadetes en el 2013. Recordamos el año pasado victoria final después de 4 pruebas puntuables. Victoria para Javier Fuentes del Gandía Capital de Turismo, con solo un punto de diferencia sobre Miquel Montoro y sobre Alejandro Martínez. Recordamos 2 corredores que están hoy aquí, Miquel Montoro y Alejandro Martínez. Cuarto sería ahí también Manuel Giner del Grupo Deportivo Llopis. Quinto Joan Bou. Ahí sexto Josué Gómez. Séptimo Miguel Faust. Octavo Álvaro Orengo. Noveno Raúl Rico. Y décimo Borja Altur. Eso en cuanto al 2013. Ahí cuando vemos hombres del Respetat, ahí conduciendo el pelotón. Y recordamos por equipos en los juegos, victoria para el Respetat en el 2013 por delante del Llopis, del Gandía, Jorge Canet. Ahí quinto fue el Daus Publicitat. Ahí sexto el ESET Valencia Terra y Mar. Y donde se llevaría la montaña el propio Javier Fuentes. Ahí tenemos primera de las
metas volantes. Hay unos bonitos sprint. Hay nombres de Valverde. Ahí a su rueda Alejandro, nos parece ver. Montoro. Ahí tenemos bonito sprint de Alejandro Martínez. Ahí a su rueda Miquel Montoro y Josué Gómez, el hombre de Jiménez Ganga, que se cuela por la derecha, rebasando al hombre del Team Valverde. Ahí por lo tanto Alejandro Martínez, que pasa de momento momentáneamente a encabezar la clasificación de las metas volantes. Y ahora justo después de la meta volante ese parón. Ahí tenemos este hombre del Team Valverde. Ahí tenemos a Raúl Castejón. Aprovecha ese pequeño parón después de ese rápido sprint que hemos visto. Aquí estas bonitas imágenes aquí bordeando Les Salines. Ahí tenemos al correo murciano en esta otra recta en la avenida de Ejércitos Españoles, prácticamente en el primer tercio, prácticamente casi cerrando, a punto de cerrar el primer tercio de carrera. Ahí con Raúl Castejón, hombre del Candía Jorge Canet, que salta desde atrás. Y ahí tenemos a Alexandre Cebriá con ese dorsal 44, aquí pasando esta zona de rotonda. Hay curiosamente uno por cada lado. Ahí abriendo un poquito de hueco sobre el pelotón. Ahí llega de las primeras unidades del pelotón. Ahí llegaba Arzay Calero del Jiménez Ganga, ese dorsal 60. Por lo tanto, pelotón compacto y nuevo salto del pelotón. Aquí tenemos a Pere Tarazona del Gandía Jorge Canet con ese dorsal 38. Aquí Fulgencio Esteban, otro hombre del Valverde, muy activos hoy. Aquí vemos la falta de entendimiento. Ahí tenemos prácticamente el pelotón. Se enfila al paso de estas rotondas. Aún así ahí continúan con unos metros de ventaja el dúo. Ahí tenemos a Pere Tarazona, ahí levantando un poco el pie, que permite al pelotón echarse un poquito encima. A punto de cerrar esta quinta vuelta, pues vamos a final de esta recta. La línea de meta. Ahí tenemos el pelotón lanzado, hombres del Jopis, del Respetat. Ahí un hombre del Respetat pegando ese pequeño arreón. Así que una carrera protagonizada por esos intentos, entre comillas. Hay nuevo parón, nuevo salto. Ahí nos ha parecido ver el hombre de la perla negra, Jesús Hernández, junto con Sergio Gil, al Chirrindulari. Ese dorsal 128, ahí tenemos el componente de la perla negra y Sergio Gil. Pero como vemos rápidamente, hombres del Jopis, Valverde, ahí formando ahora momentáneamente un cuarteto. Ahí tenemos ese cuarteto que se forma por delante del pelotón. Ahí nos parece ver a Jesús Fernández, ahí con el dorsal 13 Juan Carlos García, con el dorsal 93 tenemos a Sergio Gil. Ahí tenemos a Jesús Fernández y con el dorsal 103 cerrando ese cuarteto Manuel Madrid del Team Valverde, prácticamente cuando ya el pelotón toma contacto. Aquí tenemos a Jesús Fernández, el hombre de la perla negra. Aquí, rotonda por la izquierda.
vemos difícil marcharse, rápido el ritmo de los cadetes. Y prácticamente cuando ya llevamos cerquita de los 18 kilómetros de carrera, pues ningún intento ha pasado de los 10 segundos. Aquí se forma otro dúo. Ahí tenemos los rótulos Raúl Taengua y Jesús Fernández del Gandía. Jesús Fernández de la Perla Negra, muy activo en estas vueltas, junto con el hombre del Gandía, Jorge Canet. Hay hombres del restaurante Zafiro tirando por detrás. Ahí vemos cómo se estira. Ahora repetimos una jornada prácticamente sin viento, a pesar que estábamos aquí en una zona desprotegida. Ahí tenemos estas bonitas imágenes, pelotón cadete, ahí con esos resaltos, hay pasos de cebra elevados. Ahí nos parece ver a un hombre del Gandía, Jorge Canet, ahí por la derecha, encarando esta recta. Hombres del Team Valverde, Jockeys, Jiménez Ganga. Así que mucho control. Y ante un terreno completamente llano, pues difícil. Ahí lo intenta un hombre del Jiménez Ganga, ahí a su rueda hombres de la Perla Negra. Ahí vemos, cuesta mucho abrir hueco. Ahí tenemos hombres del Respetat. Ahí tenemos hombres del ESET Valencia Terra y Mar. Ahí pasando por meta, recordamos, empezando esta séptima, recordamos en la octava vuelta, al cierre de la octava vuelta, se iba a disputar la segunda meta volante. Recordamos a Alejandro Martínez, que había pasado en primer lugar, sumando esos 3 puntos. Ahí conduciendo, a ver si podemos ver ese dorsal 93. Nos ha aparecido Sergio Gil de la Chirrindulari. Ahí de nuevo hombres de la Perla Negra, de nuevo muy activo Jesús Fernández, prácticamente nosotros desde la cámara delantera. Ahí tenemos hombres, otro intento por parte de los hombres de la Perla Negra. Que difícil buscar la fuga en solitario. Ahí vemos con unos metros este hombre de la Perla Negra estirando el pelotón aquí por las dos partes de la rotonda, derecha e izquierda. Nuevo giro a la derecha. Recordamos la próxima cita de los cadetes aquí en la provincia de Alicante, aquí conjuntamente con las escuelas. Recordamos el próximo 27 de abril en Almoradí. Recordamos en Almoradí el próximo 27 de abril. Ahí los cadetes tendrán una manga, si no recuerdo mal, por un circuito de algo más de 2 kilómetros a cargo del Club Ciclista Almoradí. Sería la próxima cita. Ahí tenemos hombres del Team Valverde comandando el pelotón. Pelotón ahora prácticamente enfilado. Y en cuanto a la challenge de las féminas, recordamos que daba también inicio hoy aquí. Recordamos próxima cita para las féminas. Está previsto en Alquerías del Niño Perdido el próximo 6 de abril. El 12 de abril en ese octavo trofeo Fundación Deportiva Municipal de Valencia a cargo de la Peña Ciclista Campanar. Ahí pasaremos al 19 de agosto
ese trofeo Fira de Agost a cargo del Veloclub Pedaler Xàtiva, en Xàtiva. Y de momento está previsto cerrarlo en Sedaví el próximo 14 de septiembre a cargo de la Peña Ciclista Sedaví, pero como decimos, no está cerrado el calendario de la Challenge de las féminas. Recordamos que falta intentar acoplar esa celebración de mangas de las féminas en circuitos en carreteras semiurbanos o urbanos, así que todavía no está cerrado ese calendario de las chicas. Recordamos todo un éxito hoy aquí, justo en la manga que se había celebrado anteriormente a esta de cadetes. Ahí tenemos, comenzamos la octava vuelta. Ahí el nombre del Gandía Jorge Canet, dorsal 40. Ahí llegando a un hombre de la Perla Negra, aquí con el dorsal 72. Nos ha parecido ver Eugenio Sánchez, ahí del restaurante Zafiro. Ahí de nuevo no nos cansamos de ver a Jesús Fernández, muy activo. Aquí el corredor del equipo local del Club Ciclista Calpe, Eugenio Sánchez. Ahí por la derecha tenemos al hombre del Gandía Jorge Canet, Alexandre Cebrià, que ya lo había intentado anteriormente. Y como no, nuevo intento, esto no para. Ahora, hombres del Jiménez Ganga, el Team Valverde controlando. Ahí tenemos uno por cada lado en esta rotonda. Ahí ese intento, no hemos podido ver el dorsal del corredor del Jiménez Ganga. Vemos ahí rápido Arreón, ahí con ese dorsal 36, Carlos Garrido. Aquí el hombre del Llopis, Óscar Pastor. Ahí el hombre del Jiménez Ganga, que se trata de Óscar Ramos. Y tenemos a Carlos Garrido. Recordamos, Carlos Garrido. Recordamos que protagonista también en la fuga que se produjo ahí en Benejama. Recordamos esa fuga de Carlos Garrido y Josué Gómez. Ahí tenemos a Carlos Garrido, que hizo segundo la pasada semana en Benejama. Ahí tenemos aquí galopada en solitario. Ahí tenemos abierto un pequeño hueco. El hombre del Gandía Jorge Canet. Recordamos Benejama, victoria para Josué Gómez allí, el hombre del Jiménez Ganga, por delante justo aquí de Carlos Garrido. Recordamos también, tercero fue Miquel Montoro, después José Antonio García del Valverde Team, quinto Pere Tarazona del Gandía, por delante de sus compañeros de equipo Alejandro Martínez y Manuel Peñalver. Ahí octavo el hombre del restaurante Zafiro, Eugenio Sánchez, noveno Lorenzo Pardo del Jiménez Ganga, y ese top 10 lo cerraba Oriol Gómez del Respetat. Ahí tenemos sprint, bonito sprint de la segunda meta volante. Ahí de nuevo Alejandro Martínez, intratable, ahí lanzando un compañero de equipo suyo. También un rapidísimo José Antonio García del Valverde Team, que consigue hacer segundo. Oriol Gómez ahí apurando hasta el último momento, aquí a cámara lenta. Hay bonitos sprint que incluso permiten abrir un poquito de hueco sobre el pelotón. Por lo tanto, Alejandro Martínez, que sigue encabezando la clasificación, esta vez con 6 puntos. Ahí aprovechando el parón, hombre que venía por detrás de Aitor Velasco, que venía un poquito por detrás de los que lanzaban el sprint. Así que el hombre del Jiménez Ganga, que abre ahora un pequeño hueco al comienzo de esta novena vuelta.
Recordamos, nos queda por disputar la tercera de las metas volantes en la vuelta 12. Y recordamos ese simbólico, entre comillas, paso de montaña en la vuelta 10. Recordamos, para buscar ese portador de maillot de cara a la próxima puntuable de la Challenge, estos Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana 2014. Aquí, si no nos equivocamos, ahí tenemos el hueco que ha abierto Aitor Velasco. Y decíamos, si no nos equivocamos, y estamos en lo cierto, la próxima puntuable de los Juegos Deportivos Cadetes tendrá lugar el 1 de mayo en Aldaya. Está previsto de momento, pero tampoco es cierto al 100%. Después también está prevista otra de los Juegos Deportivos en Algemesí, ese trofeo San Onofre. Ahí pasaríamos a una carrera en cadetes que está solicitada en Alicante, en Chaló, a cargo del Club Ciclista Chaló. El trofeo cadetes de Chaló el próximo 14 de junio. Así que, aunque todavía no está cerrado ese calendario, recordamos consultar las próximas puntuables a través de la página de la Federación. Ahí cuando continuamos viendo a Aitor Velasco, prácticamente de momento la fuga más larga de lo que llevamos de carrera. Ya hemos pasado el Ecuador. Ahí tenemos esta bonita imagen ahí de Les Salines con el imponente Peñón de Ifach. Así que excelente jornada de ciclismo aquí en Calpe. Hay excelente organización, circuito prácticamente cerrado. Hay excelente organización a cargo del Club Ciclista Calpe. Ahí tenemos cuando se forma un cuarteto. Ahí con el propio Aitor Velasco, Josué Gómez, compañero de equipo, Raúl Granados del Grupo Deportivo Llopis y Mario Carrasco del Team Valverde. Este cuarteto aquí encarando esta recta de meta, intentando finiquitar esta novena vuelta. Aproximadamente pues por el kilómetro 34 de carrera, 33-34 de carrera, al paso por meta. Ahí consigue contactar un hombre del Gandía, Jorge Canet. Por lo tanto, pelotón compacto al comienzo de la 10ª vuelta. Recordamos en cuanto al calendario de la provincia de Alicante, recordamos, aparte de esa próxima cita, recordamos inauguración del velódromo de San Vicente en la provincia de Alicante, con ese campeonato de la Comunidad Valenciana los próximos 29 y 30 de este mes, justo esta semana. Recordamos el próximo 5 de abril, pero todo esto en cuanto a la categoría Ciclomaster, en Cocentaina, el 42 Trofeo Virgen del Milagro. Y el día 6 de abril para las escuelas, esta vez en Alcoy, a cargo de la Unión Ciclista Alcoy, ese 36 Trofeo Sant Jordiet. Eso es en cuanto a lo más próximo que tenemos ahora en el calendario aquí en la provincia. La verdad que se echa de menos alguna prueba más en cuanto a la categoría junior y cadete, y ese importantísimo hueco vacío de la categoría sub-23
prácticamente sin ninguna prueba. Vemos ahora con imágenes a cola de pelotón. Aquí aproximadamente con unos 60 corredores, 60-70 corredores supervivientes. Ahí vamos remontando. Aquí tenemos al hombre del portal de la Marina, Tomás Miralles, con ese dorsal 200. Y aquí metiéndonos aquí en la parte trasera del pelotón. Ahí con ese dorsal 22, Óscar López. Ahí pasando a Alejandro Gómez. Ya con ese dorsal 44, Alexandre Cebriá. Y recordamos, al cierre de esta vuelta, recordamos iba a haber ese paso entre comillas de montaña al paso por meta. Ahí tenemos delante nuestro, ese dorsal 62 de Pedro Ejido, del Jiménez Ganga, también con ese 104, José Carlos Martínez, del Valverde. Y atención al paso por meta, esa puntuable para ese maillot de la montaña de estos juegos deportivos. Ahí lo intenta un hombre del restaurante Zafiro, nos apareció Antonio Romera, ahora que es rebasado por los hombres del Respetat. Ahí Alejandro Martínez, bonito el sprint. Ahí los hombres del Gandía, Jorge Canet lanzando perfectamente el sprint. Ahí por la izquierda, hombres del Team Valverde. Y atención ahí remontando, buscando el hueco. Ahí tenemos qué bonito sprint. Ahí por parte de Adrián Aranda, que se ha colado ahí entre los dos hombres del Gandía, Jorge Canet. Ahí lo vemos que todavía no aparece en el plano. Adrián Aranda. Ahí tenemos cómo sale de la rueda del hombre del Team Valverde. Ahí a rueda de Manuel Peñalver. Ahí intenta ir remontando por la derecha. Ahí tenemos ese bonito sprint de Adrián Aranda, que consigue remontar. Me sirve para sumar esos 3 puntos y situarse, si finaliza la prueba, ahí momentáneamente líder de esa clasificación de la montaña. Así que lo que nos queda es ahí al finalizar la vuelta 12, la tercera meta volante. Ahí tenemos nuevo intento por la parte delantera del pelotón, justo cuando estábamos pasando ese dorsal 34 de Andreu Tomás, del Gandía, Jorge Canet. Ahí se nos mueve la cámara, ahí con esos resaltos. Ahí lógicamente pues intentamos molestar lo menos posible a los corredores. Y como no, pues comentar, un privilegio estar aquí compartiendo estas imágenes con todos. Hay hombres del Llopis, del Valverde. Aquí parece que se forma un terceto. Ahí mirándose uno a otros, tira tú, que a mí me da risa. Ahí tenemos ahora tirando el hombre del grupo deportivo Llopis. Ahí vemos la composición, los rótulos: Aitor Cazorla del Llopis, Andreu Tomás del Gandía, Jorge Canet, Jorge Buendía con ese dorsal 105. Ahí cerrando Aitor Cazorla. Aquí pasando prácticamente lo que podríamos llamar el otro extremo del circuito. Ahí Aitor Cazorla, que parece que se queda un poco cortado. Ahí vemos el pelotón unos 10 segundos, 10-15 segundos por detrás. Ahí Aitor Cazorla, que no consigue entrar.
Ahí se queda cortado el hombre del grupo deportivo Llopis, ahí sabiendo que ha perdido ahí la oportunidad de entrar. Ahí mantiene todavía la distancia. Recordemos el pelotón por detrás nuestro, unos 10 segundos por detrás. Ahí nos dejamos a Aitor, remontamos, llegando aquí a la rueda del dúo de cabeza de Andreu Tomás y Jorge Buendía. Y aquí, como decíamos, y ya lo dijimos anteriormente, aquí una muestra de cómo no se tiene que poner un dorsal. Ahí tenemos esa mala colocación de Andreu Tomás del dorsal. Y no nos cansamos de repetirlo. Hay que educar a los corredores, que se enseña a llevar el dorsal bien colocado con esos 8 impedibles. Lo que no puede ser buscando cada vez materiales más aerodinámicos, posturas más, digamos, más penetrantes en el viento, y que después por un simple impedible llevemos los dorsales como si fueran prácticamente las velas de los barcos, por decir algo. Tenemos a Jorge Buendía, el hombre del Team Valverde, a punto de cerrar esta vuelta 11. Ahí pasando los dos al relevo. Andreu Tomás, Jorge Buendía. Por lo tanto, comenzamos la 12. Estaríamos a 4 vueltas del final, aproximadamente 12 kilómetros para terminar, un poquito más. Ahí el público, cada vez más público. Ahí de momento este dúo manteniendo esos 12-14 segundos sobre pelotón. Escasa la diferencia. Ahí adelantamos un poquito la secuencia a la segunda de las rotondas. Aquí en esta avenida de ejércitos españoles, bordeando Les Salines. El pelotón entrando a la rotonda, unos 14-15 segundos. Ahí tenemos esas bonitas imágenes. Recordamos la carrera que daba inicio sobre las 5 menos cuarto de la tarde. Ahí aproximadamente nos iba a salir un tiempo por encima de 1 hora y cuarto, la duración de la prueba. Ahí recuperando el dúo de cabeza, mientras el pelotón prácticamente se les va a echar encima. Ahí tenemos al dúo, el pelotón que se ha acercado, hay apenas 5 segundos. Ahí tenemos a Andreu Tomás y Jorge Buendía. Ahí rebasado por nuestra segunda moto. Así que adelantamos secuencia una vez ha sido absorbido ese dúo. Ya tenemos, controlando la carrera el Team Valverde, apostando, por lo que se ve, por un sprint. Recordamos, meta volante, al paso por meta. Ahí tenemos meta volante, los hombres del Valverde. Ahí por la derecha, hombres de la Perla Negra, Gandía, Jorge Canet. Ahora lanzando el sprint. Ahí nos parece a Alejandro Martínez. Ahí tenemos excelente colaboración de los equipos. Se aparta ahora el compañero de Alejandro Martínez. Ahí tenemos a Alejandro Martínez por la derecha. Así que va a hacer triplete para Alejandro Martínez. Ahí lo vemos repetido. Ahí a cámara lenta decíamos. Ahí tenemos a Alejandro Martínez, José Antonio García por su izquierda. Y un poquito más atrás Óscar Ramos. Por lo tanto, triplete que le permite situarse como líder de la meta volantes a Alejandro Martínez. Nos vamos a cola de pelotón.
ahí avanzando en la vuelta 13. Recordamos ahora a menos de 3 vueltas para el final. Ahí tenemos los supervivientes, alrededor de los 55 o 60 corredores, los que quedan aquí en el pelotón principal. Ahí tenemos la segunda de las rotondas. Ahora encaramos esa recta de la avenida de Ejércitos Españoles. Ahí con el hombre de la perla negra nos ha parecido ver Tomás Alcaraz con ese dorsal 130 y cerrando el grupo. Y recordamos de cerrarse. Ahí tenemos esa caída ahí por la parte derecha del pelotón. Ahí nos había pillado de sorpresa aquí en plena recta. Ahí vemos la repetición a cámara lenta. Hay hombre del Valverde. Y nos ha parecido ver con ese dorsal 129 Álvaro Pardo, el hombre de la perla negra. Ahí lo vemos en el suelo. Y aquí desde nuestra moto 1. Bueno, pues hoy teníamos la suerte de contar con 2 motos. Ahí vemos momento de la fila OR del hombre del Team Valverde, que ve sus huesos en el suelo, pegando en el hombro, en el suelo. Y a continuación ahí tenemos el hombre de la perla negra. Ahí tenemos a Álvaro Pardo, que cae al suelo. Y como vemos, gracias al casco, se ha salvado de sufrir alguna magulladura más que otra. Gracias al casco, ese impacto contra el suelo y alguna bicicleta en contacto con su cabeza. Así que aquí le deseamos una pronta mejoría a los involucrados en la caída. Nosotros remontamos en la cola del pelotón. Recordamos allá algo menos ya de 2 vueltas y media para el final. Ahí tenemos ese dorsal 14 de Granados, el 2 de Vicente Juan. Y ahí nos parece ver el 65 de Josué Gómez. Ahí que les había afectado un poquito la caída, se habían quedado ahí un poco cortados. Pero recordamos que son situaciones normales de carrera. Ahí de vez en cuando pues alguna caída, algún despiste. Y más una categoría muy nerviosa como es esta de la categoría cadete. Así que ya remontando. Y después de esa caída, ahí llegando a la cola del pelotón, ahí tenemos a Marcelo Fuentes con ese dorsal 63, el nombre del Jiménez Ganga. Ahí vemos al pelotón cómo se enfila. Pues algo normal al paso de las rotondas. Y recordamos, tomaba la salida 114. Aquí nos quedaban en carrera, en este grupo pues cercano a los 60 y un grupito trasero de unas 20. Por tanto nos quedaban unos 80 corredores en carrera. Nos vamos a la cabeza del pelotón, vuelta 13. Recordamos, paso por meta, 2 vueltas para el final. Nosotros vamos con nuestra moto, vamos a dar una vuelta más, porque aquí se está oliendo el sprint. Ahí vemos un pequeño corte. Ahí se parece que se forman 3 unidades por delante. Un restaurante Zafiro, un Gandía Jorge Canet y un Team Valverde. Ahí tenemos vuelta 14 de 15. Ahí pasando meta. Ahora tenemos ahí a ese dorsal 38 Pere Tarazona.
Recordamos algo menos ya de 2 vueltas para el final. Ahí a su rueda un hombre del Team Valverde. Adelantamos la secuencia, nos vamos al otro extremo del circuito. Ahí vemos que continúa el pelotón compacto. Así que en esta penúltima vuelta no vamos a cortar secuencia, nos vamos a quedar con ellos hasta el paso por meta, que sería el toque de campana. Y a continuación lo siguiente que vamos a ver va a ser la entrada a meta. No vamos a desvelar nada, vamos a ir paso por paso. Recordamos, nos queda este pelotón de unas 60 unidades. Ahí ya entrando en la recta de meta. Ahí lo intenta un hombre del restaurante Zafiro. Ahí para situarnos, restaurante Zafiro de rojo. Y recordamos, nosotros vamos a parar la moto a grabar el último desenlace de esta carrera. Recordamos, 31 Trofeo Villa de Calpe. Ahí tenemos el pelotón como se ensancha, ocupando casi estos 3 carriles. Paso por meta. Atención. Adelantamos secuencia, última vuelta. Sprint, final de meta. Nuestra cámara fija. Y ahí tenemos José Antonio García del Valverde Team. Ahí por el centro, arrebasando a Alejandro Martínez. Vamos a verlo a cámara lenta, la única manera de poder apreciarlo en condiciones. Ahí tenemos a Miquel Montoro por la derecha. Ahí encabezando José Antonio García. Alejandro Martínez a su rueda, que conseguiría hacer segundo. Ahí tenemos clara victoria de José Antonio García. Ahora podemos ver la repetición desde arriba, un poquito más lejos. Recordamos esta recta de casi 600 metros, 700 metros. Ya tenemos prácticamente el pelotón. Ahí los hombres del Gandía, Jorge Canet. Ahí Alejandro Martínez, José Antonio García, que rebasa a Alejandro Martínez. Ahora después de la línea de meta. Ya tenemos bonita victoria de José Antonio García al sprint. Por tanto, Alejandro Martínez y Miquel Montoro. Ya tenemos ese pelotón. En total han sido 51 unidades las que entraban ahí en meta. Bueno, dejamos con las clasificaciones. Recordamos liderato de Alejandro Martínez, del Gandía Jorge Canet en estos juegos deportivos. Al igual que se sitúa líder de las metas volantes. Y recordamos en la montaña, liderato de momento para Adrián Aranda del Memorial Pascual Montparler. Y la clasificación por equipos para el Gandía Jorge Canet delante de Jiménez Ganga y Valverde Team. Nos despedimos. Hasta una próxima cita con este canal YouTube. Saludos.